Saludos a todos, bienvenidos a una nueva clase. Estaremos hablando hoy sobre los dispositivos de entrada y salida. La idea es, esta clase es realmente corta, sencilla, es simplemente ver cómo es el sistema de entrada y salida, mejor conocido como I/O en inglés, y la caracterización de los dispositivos de entrada y salida y cómo funcionan sus controladores. Recuerden, el dispositivo de entrada y salida como lo tuvieron que haber visto en primer semestre, son todos aquellos dispositivos en los cuales nosotros nos comunicamos, pero la computadora bueno, tanto entrada como salida, significa que son dispositivos con los cuales tanto los usuarios se comunican o como reciben información con una computadora. Envían o reciben. Por ejemplo, cuando usamos el teclado, pues estamos enviando información hacia la computadora, pero a través del monitor estamos consumiendo. Resulta que cuando vimos la parte de von Neumann, el primer parcial, hablamos sobre el CPU, luego la memoria, que es el segundo parcial, y en este tercer parcial hablamos de los dispositivos de entrada y salida. Nos hicimos mucho énfasis en la parte de sistemas de archivos porque esa es la parte, los discos duros y los archivos de la parte de entrada y salida más utilizada en una computadora. Pero recuerden que hay todo tipo de dispositivos de entrada y salida. Como lo podemos ver allí, existen dispositivos de interfaz de usuario, que son con los que se comunica el usuario, mejor conocido también como periféricos, que es el teclado, mouse, tabletas Wacom, pantallas táctiles, entre otros. Tenemos dispositivos de almacenamiento secundarios o terciarios, por ejemplo, los discos duros, unidades óptimas, discos duros zip, entre otros. Y dispositivos de comunicaciones, como son, por ejemplo, las interfaces de red, cables de chips de Wi-Fi, Bluetooth, entre otras cosas. Todo eso que acabo de nombrar vendría siendo dispositivos de entrada y salida y vamos a ver cómo hace el sistema operativo pues, para conectarse con esos dispositivos y hacerlos funcionar. Bueno, entonces resulta que hay un sistema de entrada y salida que básicamente lo que ofrece una visión lógica simplificada, es como una abstracción de cómo son los dispositivos de entrada y salida. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Este sistema, por ejemplo, para el sistema operativo puede ser el sistema de archivos, pero para el usuario simplemente es simplemente los archivos. Entonces, lo que quiere decir es que el sistema operativo me traduce esa parte. Por ejemplo, para un sistema operativo, una computadora, pueden ser pulsaciones de bytes, que es lo que hace el teclado, para el usuario simplemente es una letra la que se está ejecutando o la que desea ver. Entonces, el objetivo de este sistema es optimizar la entrada y salida implementando un mecanismo para mejorar las prestaciones. Si recuerdan, en la materia anterior, en organización del computador, cada vez que ocurría una interacción con el dispositivo de entrada y salida, muchas veces ocurría una interrupción del CPU, lo que ocasionaba pues, que sea lento el hardware. Sin embargo, la idea es evitar ese tipo de problemas. El otro es facilitar el manejo de los dispositivos periféricos. Por ejemplo, si ustedes quieren acceder por ejemplo, donde está el cursor en una aplicación, ustedes no tienen que estar comunicarse con el cable que se conecta al mouse o con el dispositivo Bluetooth que está transmitiendo la información. Simplemente el sistema operativo les abstrae eso y les da a ustedes una especie de API o información como, por ejemplo, las coordenadas, donde se encuentra ubicado, cuál de los botones del mouse hizo clic, si hizo doble clic, entre otras cosas. Lo otro es que también con este sistema podemos conectar cualquier dispositivo físico sin remodelar el sistema operativo. A través de los drivers podemos comunicarnos con el sistema y crear cualquier, digamos, dispositivo electrónico que se comunique con el sistema operativo. Y lo otro es que se permite conectar dispositivos solventando automáticamente su instalación, el plug and play. La idea es que tú conectes un dispositivo y una vez funcione. Tal vez para ustedes sea algo como obvio, pero antes, cuando tú conectabas un dispositivo, tenías que instalar el driver, reiniciar, entre otras cosas. Y sin embargo, últimamente, a través del lanzamiento de Plug and Play, tecnologías, de este tipo de tecnologías, ya el sistema detecta automáticamente cuál es el hardware que está conectando y procede a ejecutarlo. Ahora, ¿cómo se ven los dispositivos de entrada y salida? Los programadores como una caja negra que permite leer y escribir a través de una funcionalidad bien definida. Por ejemplo, lo que les comentaba, por ejemplo, si ustedes para trabajar con el mouse, para ustedes es una caja negra, ustedes no saben cómo está funcionando, no saben si es un mouse de cable, si es un mouse Bluetooth, o si, por ejemplo, el mouse tiene, no sé, las poleas, por así decirlo, los ejes que mueven
el cursor, si es un mouse mecánico, entre otras cosas, porque para nosotros es una caja mecánica donde no sabemos cómo está hecho, sino simplemente queremos denos la información, coordenada X, Y, de donde está el puntero. Y cada vez que haga clic, deme ese mensaje. Ahora, los fabricantes de dispositivos es un instrumento muy complejo. Cientos o miles de componentes electrónicos o electromecánicos. En el caso del mouse, bueno, significa que para el fabricante, pues es una serie de chips que se conectan cuando hace clic. Tiene que tener otro chip que, por ejemplo, sea el de Bluetooth, que entonces envíe la información y eso a su vez tiene que conectarse con el sensor de que hace clic, entre otras cosas. Es un dispositivo complejo el cual tiene que ensamblar ese tipo de cosas. Y para el diseñador del sistema operativo lo que le interesa es la funcionalidad, pero con gran detalle, la interfaz física y su comportamiento interno para optimizar el acceso. Es decir, lo que hace el sistema operativo les importa es cómo funcionan a nivel genérico, por así decirlo, y a su vez realizar, digamos, como que las conexiones o permitir acceder a ese tipo de dispositivos desde el sistema. Entonces, elemento entrada y salida. Los periféricos o dispositivos de entrada y salida son el componente físico. Se conecta a la computadora a través del controlador de dispositivos o muchas veces otro controlador lo conocemos como drivers. Estos drivers son el componente electrónico. Se encargan de comunicarse con la parte electrónica de cada uno de los dispositivos y se encargan de la transferencia de información entre la memoria principal y los periféricos. ¿Qué ocurre? Cuando ustedes están moviendo, por ejemplo, un mouse, o podemos cambiarlo, presiona una tecla del teclado, esa información se transfiere hacia el equipo y de alguna manera tiene que llegar a la memoria RAM, ya que recuerden que los procesos se ejecutan en un CPU y el CPU solo puede acceder a la memoria RAM, no a los dispositivos de entrada y salida. Entonces, por lo tanto, tiene que haber una transferencia de información entre los dispositivos de entrada y salida y la memoria RAM para poder llegar allí la información y sea luego ejecutada. Entonces, se conectan, de hecho, la memoria RAM y los dispositivos de entrada y salida se conectan con el bus de la computadora, generalmente mediante cables, o sea, conexiones directas. Pero las tarjetas madres tienen algo que se llama el puente sur, que es un chip que se encarga para no hacer tantas conexiones, el chip se encarga, digamos, de multiplexar todos los dispositivos de entrada y salida hacia la RAM para poder guardar la información. Entonces, el driver es el que se encarga de realizar ese tipo de cosas. Los controladores. Los estándares permiten usar un controlador para distintos dispositivos. Por ejemplo, se pronuncia SCSI, Small Computer System Interface, que son para una forma de comunicar entrada y salida. Están los IDE, Integrated Drive Electronics, no confundirlos con los entornos de desarrollo y programación que utilizamos, sino este es o tiene otro sentido. Y el más usado actualmente, que es USB, es Universal Serial Bus, que son todos los que utilizamos actualmente, más conocidos como USB, que ahí pues a través de ese protocolo pues podemos conectar prácticamente cualquier cosa. Y recuerden, el controlador es la interfaz del dispositivo con el bus de la computadora y es el que se ve desde el CPU. Es decir, el CPU va a tener acceso al controlador. ¿Por qué? Porque el controlador es un código de software que está en la memoria RAM y puede ejecutarse y puede trabajar a través de allí, pues. Y estos controladores poseen tres registros principales necesarios para su programación. Que son el registro de datos, el registro de estado y el registro de control. El registro de datos, pues para poder guardar la información allí. Registro de estado para poder mantener información del estado de un dispositivo, por ejemplo, variables, entre otras cosas. Y lo de control, pues para poder saber si el dispositivo está encendido, en qué modo está, de cómo es la transferencia, es decir, todo tipo de programaciones. Ahora, un controlador tiene, una dirección de entrada y salida. Todos los controladores tienen una entrada y salida porque al estar guardada en la RAM, pues va a tener una dirección lógica allí. Se hace a través de usando los puertos mapeados en memoria. Lo otro es que todo controlador tiene la unidad de transferencia, es decir, si se transfiere de carácter o de bloque. ¿Qué significa esto? Que de carácter es cuando se transfieren de forma una tras otra. Por ejemplo, los mouse suelen ser de esa manera. A medida que tú vas moviendo, va mandando la secuencia en ese orden de los movimientos que ha hecho. Pero, por ejemplo, un disco duro se lee de bloque o un socket de red. ¿Por qué? Porque se van leyendo bloques de información y se van trabajando de esa forma. Por ejemplo, las impresoras pueden funcionar, las viejas, funcionaban en ambos modos. A veces mandaban de carácter a carácter, no se hacía mandar letra por letra con sus características a la impresora. Y también podían, como funcionan actualmente, que mandan bloques, entonces mandan bloques de información y de esa manera, pues, es mucho más rápido.
Bueno, la otra es cómo interactúa la computadora controlador. Uno trae la interrupción, que es lo que ustedes vieron como les dije, en la organización de computador, que es que se ejecuta un código especial en el proceso, en el CPU que va a llamar a una rutina de hardware para que acceda a una dirección de memoria del dispositivo de entrada y salida y ejecutar cierto código. O a través de una entrada y salida programada. Si se puede recrear rutinas de programación programadas, para la redundancia, que permitan, digamos, desarrollar mi propio código que ejecute, que acceda al hardware. Es como una especie de interrupción personalizada, pero no interrumpe, simplemente ni es automatizada, es simplemente un código que yo he cargado en memoria por mi cuenta. Ahora, de acuerdo al redireccionamiento de la entrada y salida, los dispositivos por puertos de entrada y salida, por ejemplo, es la arquitectura Intel, que es la que se maneja actualmente. Al controlador se asigna un puerto de entrada y salida y una interrupción de hardware. Se programa con interacciones de entrada y salida por in y por out. Va a indicar que el registro se quiere manipular y cómo. Eso más adelante lo vamos a ver un poco. Y básicamente lo que hace es que, como les dije, crear una interrupción de hardware para poder, cuando se acceda a esa dirección, él lanza la interrupción y pueda acceder al dispositivo de entrada y salida. Los otros son dispositivos proyectados a memoria. Se asigna a cada controlador un rango de direcciones. Y a través de ese rango de direcciones, pues entonces yo accedo a los registros y empiezo a mandar información. Se programa instrucciones de acceso a memoria, se reserva una zona de memoria física, es decir, yo aquí entonces voy a asignar, por ejemplo, bueno, de la dirección 100 a la 200 va a funcionar mi pantalla táctil, por ejemplo. O vamos a poner algo que también suene, por ejemplo, una corneta, vamos a poner algo como una corneta. La corneta va a tener entonces desde la dirección 1000 a la 1100, por ejemplo. Entonces, si yo, por ejemplo, envío ciertos bytes a la dirección 1050, de pronto va a sonar la corneta izquierda. Si lo mando una cantidad de bytes a la 1060, va a sonar por la corneta derecha. O si mando a la dirección 1070, entonces de pronto él va a mandar al bajo. Entonces, de esa manera, pues se controla la información. Las impresoras suelen ser de esta manera. Ellos a través de un rango de memoria, yo puedo empezar a mandar información allí y se van a imprimir digamos, la información pues, que recibe a través de esos bytes. Porque es como que si yo tuviese un portal de mi memoria RAM hacia la memoria RAM del dispositivo. Características de un controlador. Bueno, aquí podemos ver un controlador en el caso de Windows. Vamos a ver si podemos activarla. Bueno, no tenemos la imagen, pero y bueno, lo que quería mostrarles es que, por ejemplo, si ustedes desean a botón derecho, información del sistema, van a encontrar, por ejemplo, direcciones de memoria. Entonces, cada dispositivo va a tener un rango de direcciones. Entonces, aquí, por ejemplo, está diciendo, bueno, el bus PCI es este rango de direcciones. Por ejemplo, el teclado va a estar en esta dirección 60 hasta la 60. Es una sola dirección como tal, es poca, pues. Las cornetas, fíjense, las cornetas tienen otra dirección. Inclusive podemos acceder al reloj del sistema por si queremos cambiar el reloj de alguna manera. De hecho, cuando nosotros entramos en Windows, pues podemos cambiarlo como tal. Eso se hace a través de una entrada y salida. Por ejemplo, los canales IDE, que era como se conectaban los discos duros hace años. Entonces, tenemos la dirección de memoria del disco duro principal, del secundario y luego del principal. Por ejemplo, los puertos para acceder a los controles, al joystick, dispositivo de tarjetas de sonido, entre otras cosas. Entonces, fíjense cómo a través de direcciones de memoria eh, podemos comunicarnos, podemos abrir por ejemplo esas direcciones y empezar a realizar cosas sobre el hardware, sobre el hardware. Y en el caso de Linux hay una carpeta que se llama cat, perdón, una carpeta en proc, donde están todas las informaciones de procesos y o ports. Entonces, al imprimir esa información, vamos a tener exactamente lo mismo. Vamos a poder ver todas las direcciones de memoria de los dispositivos de ARI. Por ejemplo, el teclado aquí ocupa de la 0060 al 0064. El, por ejemplo, los relojes funcionan en direcciones 40, 43. Esos son dispositivos ATA, son dispositivos de conexión internos de la tarjeta madre. Por ejemplo, la tarjeta de video está en este rango de direcciones, en caso de Linux. El ACPI significa que son de energía. Entonces, por ejemplo, para las cosas de energía vamos a tener varias direcciones de memoria. Por este caso, este screenshot se tomó fue en una portátil. Entonces, tengo dirección inclusive para acceder a cosas como la batería, la corriente, entre otras cosas.
Pero si observan, al final, cada dispositivo de entrada y salida se va a transformar en una dirección de memoria. Ahora, las características de un controlador, de acuerdo a la unidad de transferencia. Bueno, las operaciones pues son como si fuese un archivo. Podemos leer, escribir y posicionarse. Por ejemplo, si vamos a leer teclado, podemos leer, escribir no, porque los teclados no tienen opción. Sin embargo, pudiésemos de pronto hacer escribir información y activar que sí las mayúsculas o activar el caps lock desde el nivel de software. Pero esas operaciones se realizan con cualquier dispositivo de entrada y salida. De acuerdo a la unidad de transferencia, tenemos el carácter, bueno, como les dije, era secuencial la que tenía el carácter. Operaciones get, put, por ejemplo, los terminales, las impresoras fiscales también funcionan así. Pero las impresoras fiscales, cuando ustedes pagan la tarjeta y él empieza a mandar información de letra por letra. Y esa es como esa es la manera en la cual él va imprimiendo en la hoja la información como tal. La interfaz de red también a veces, por ejemplo, son interfaces de streaming, probablemente se estén enviando en caracteres. Van llegando en la secuencia en las cuales fueron enviados. Y los dispositivos de bloques se acceden por bloques de datos, utilizan buffers. El disco duro funciona de esta manera. Si va a haber un buffer que va cargando la información de todos los bloques y luego la envía de un solo golpe a la memoria RAM. Ahora, la que le he comentado, guiada por el programa, la unidad de transferencia, el CPU programa la operación y monitoriza el dispositivo mediante sondeo. El sondeo es una técnica en la cual cada cierto tiempo yo voy escuchando a ver si está, cómo está el estatus, el control. Entonces, aquí tenemos la lectura de un único dispositivo. Entonces, yo configuro el dispositivo y le basta que no termine de leer, entonces, bueno, puedo programar una lectura. Entonces, cuando programo la lectura es como poner una especie de cola. Entonces, luego, mientras va recibiendo los datos, él va a leerlo. Una vez que termine de recibir todos los datos, es que empieza a hacer la lectura de la información. Ahora, por programa, la misma que vimos, pero esta vez para dispositivos, para varios dispositivos. Es lo mismo. Como trabajar de forma paralela. Yo a cada dispositivo lo configuro y bueno, voy leyendo uno por uno, como tal. Y bueno, esta es la prioridad uniforme y esta es la prioridad escalonada. Entonces, si uno está disponible, entonces, bueno, si no está disponible, me voy para el siguiente. Si no, me voy para el otro disponible. Mientras que aquí se van trabajando en paralelo cada uno, de forma uniforme. Ahora, ¿cuáles son los problemas de los controladores? Uno, la espera ocupada, como les dije, por ejemplo, sobre todo si van a comunicarse con interfaz de red, pues siempre va a haber un retraso desde que la información vaya hasta un servidor, en internet, se procese y regrese. O si van a trabajar con un humano, por ejemplo, un teclado, un mouse o una pantalla táctil, tarda muchísimo una persona en respecto a la velocidad de un CPU. Entonces, una de las ventajas es esa, que la espera ocupada. Lo otro es que es complicado coordinar la gestión de dispositivos con otras actividades. Es decir, si yo estoy trabajando con varias cosas de hardware, es difícil coordinarlo. Bueno, yo creo que después que se haga clic, se active una cosa en el mouse, en el teclado, perdón. Es difícil hacerlo por sí mismo. Entonces, tengo que ir al sistema para que se encargue de hacer ese tipo de cosas. Sistema operativo. Y bueno, los drivers se utilizan mucho en sistemas embebidos, empotrados, procesadores dedicados y sistemas monoprogramados. Bueno, la característica de un controlador. De acuerdo a la interacción computador-controlador. Entonces, sí, en lo mismo que vimos en la pantalla anterior, la misma información del sistema, podemos ver los IRQ, que son las interrupciones a nivel de hardware. Entonces, podemos ver todas las interrupciones que hay. Entonces, por ejemplo, la 14, que es antes era la más común, era la de el disco duro principal. Entonces, cuando se mandaba la 14, sabía el procesador, bueno, va a haber una lectura del disco duro, entonces él detiene todo lo que está haciendo y empieza a procesar o manda la información al disco duro para que empiece a cargar la memoria a la memoria RAM. Entonces, fíjense cómo todo eso se mantiene con los IRQ. Eso lo pueden buscar ustedes en internet. Bueno, por interrupciones suelen tener dos partes. La parte genérica, que es la que captura la interrupción, hace el cambio de contexto y luego activa el manejo de la rutina de la interrupción. Y luego entonces viene la ejecución de la rutina. Entonces desactiva la interrupción, restaura el estado del procesador y luego cede el control. Es decir, vuelve otra vez el registro a dárselo al CPU o al proceso para que procese la información que necesitaba ser enviada del hardware hacia la RAM. O sea, del dispositivo de entrada y salida hacia la RAM.
Aquí vemos la arquitectura de los dispositivos de entrada y salida. Entonces vemos que tenemos aquí los procesos del usuario. Entonces está el modo usuario, entonces por ejemplo tenemos la aplicación, una aplicación de videojuegos, por ejemplo, o puede ser una librería. Pero entonces tenemos en la memoria un videojuego. Entonces vemos el núcleo, que el núcleo lleva varios servicios, los servicios, gestión de archivos, de bloques, de caché. Luego se maneja con el controlador del dispositivo, quien hace ejecuciones a nivel de software. A su vez, cada dispositivo de entrada y salida tiene su controlador interno, que es el controlador que está dentro de un chip que realmente programa los ingenieros electrónicos, o como se conoce comúnmente como el firmware. El firmware, y entonces es el que controla como tal el dispositivo. Por ejemplo, estamos jugando y de pronto es una tarjeta de video, entonces puede mandar información por ejemplo, cómo debería de unas texturas o de pronto cómo debería verse la información, la imagen. Entonces el controlador se va a encargar de dar esa información a los distintos componentes de la tarjeta de video para que genere la imagen y luego la devuelva. De la interrupción se la vuelve otra vez al manejador del dispositivo y luego pase del núcleo otra vez a la aplicación y tenga la información que requiere. Entonces funciona más o menos con este tipo de capas. La gestión de entrada y salida en Linux provee cuatro tipos de gestores de entrada y salida llamados Anticipatory, Deadline, CFQ y Noob. CFQ es el que se utiliza por defecto, Complete Fairness QEME, esa palabra sí me cuesta, disculpen. Pero el CFQ lo que hace es que el algoritmo le da como una prioridad casi igual a todos los dispositivos de entrada y salida. Entonces, si usted va a imprimir o alguien va a escribir teclado o usar el mouse, todos van a tener la misma prioridad. Pero muchas veces, sobre todo cuando tienen discos SSD, mucha gente los cambia a NUC, a FIFO. Y entonces lo que hace es que, por ejemplo, si van a escribir en el disco, pues tenga mayor prioridad y se escriban y se lean de la misma manera. Hay kernels de Linux que pueden instalar y les cambia esto a otros algoritmos que de pronto pueden ser mucho más óptimos para los recursos humanos. Por ejemplo, para nosotros humanos nos interesa mucho que el teclado y el mouse respondan rápidamente, a diferencia de otros dispositivos de entrada y salida de la computadora. Entonces, en ese caso, Linux le da mayor prioridad a esos eventos a través de esos kernels personalizados. Y bueno, esa era la duda esa era la clase de hoy. Si tienen alguna duda o pregunta, no duden en hacerlas. O por el chat o por la página de Aula Virtual. Espero que les haya gustado la clase y bueno, hasta luego.